Y bueno, sesión maratónica anoche en el Senado de la República con motivo de la votación de la iniciativa preferente del presidente López Obrador en materia energética. Y saludo con mucho gusto vía telefónica al senador de Morena, Martí Batres. Querido Martí, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenos días, perdón, noches. ¿Cómo estás, mi querido Paco? Oye, qué gusto saludarte. Pues bueno, ¿cuál sería tu balance de esta reforma, querido Martí? Mira, es una reforma que evidentemente coincide con el proyecto que se ha enarbolado. Algunos se sorprenden de que se haya presentado esta reforma, pero finalmente forma parte del proyecto que como oposición se enarboló. Ahí hay proyectos diferentes. Algunos piensan que vamos a tener la energía eléctrica a partir del concurso abierto, indiscriminado, libre de las compañías privadas extranjeras. Y otros consideramos que la electricidad se debe producir nacionalmente para tener certidumbre, seguridad nacional y además desarrollo nacional. Entonces, lo que hace esta ley no es prohibir la participación de los particulares en la generación de la electricidad, pero sí invertir el principio de prioridad. Es decir, se va a priorizar la generación de electricidad por parte de la empresa pública mexicana, la Comisión Federal de Electricidad, y en la medida en que falte, pues lo complementarán los particulares. Esto es perfectamente constitucional, porque la Constitución establece que son facultades exclusivas de la nación en materia de electricidad, el control, la planeación, la distribución y transmisión a través de un servicio público. Eso impone ciertos límites a la participación de los privados en el campo de la electricidad, son límites constitucionales. Incluso es la Constitución la que dice, será en las leyes secundarias donde se establecerán las formas de participación de los privados en la generación de electricidad. Por lo tanto, es una ley completamente constitucional y desde mi punto de vista, necesaria. Esta ley reconoce que también la Comisión Federal de Electricidad produce energías limpias, porque la legislación que nos dejaron los gobiernos neoliberales prácticamente hacía un sinónimo entre empresas privadas y energías limpias, y se olvidaba de reconocer a la empresa pública en la generación de energías limpias, pero también desde la Comisión Federal de Electricidad se produce electricidad con agua, hidráulicamente, a través de hidroeléctricas, y también a través de sistemas de eólicos y solares. Entonces, ¿Es cierto, Martí, que con esta iniciativa se va a privilegiar la producción de energía de carbón y de combustible que sea sucio? ¿Se va a privilegiar? ¿Eso es lo que dice la ley? Pregunto. no dice eso. En todo caso, prioriza la generación eléctrica producida por hidroeléctricas. Esa es a la que se le da prioridad, que por lo demás es la principal producción de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad. Martí, ¿por qué no moverle una coma? ¿Era tan perfecta o de esto no podría interpretarse como una sumisión ante el presidente? No, porque finalmente es algo en lo que creemos, es algo que hemos postulado el presidente y todos nosotros, y si no todos los de Morena, sí muchos, hemos estado en las luchas, tú lo sabes, yo he estado en esas batallas, muchos más han estado en esas batallas. La idea, ¿cuál es? Pues que no se alterara el contenido de la propia legislación, es decir, que al momento de realizar negociaciones con otros grupos parlamentarios se perdiera la esencia de la ley, por un lado, y por otra parte también que no se tardara, es decir, que tuviéramos pronto en este mismo periodo esta reforma legislativa. Pues ha habido reformas que se han tardado mucho, meses,
Tú sabes cómo se retrasó la ley federal de austeridad republicana, o por ejemplo esta iniciativa de que el presidente de la República pudiera ser juzgado por cualquier delito, pues se tardó 2 años en dictaminarse. Entonces, Sí. bueno, pues había ciertas características de esta legislación, claridad y urgencia. Lo que sí te puedo decir, mi querido Paco Sea, es que fue un procedimiento limpio el que se llevó a cabo para aprobar esta legislación, Sí. sin bonos de productividad, sin moches y sin sobornos, procedimientos sucios que acompañaron a la aprobación de la reforma energética hace 8 años. Sí. Pues Martí Batres, te agradezco mucho como siempre, te abrazo y gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Paco Sea, un abrazo. Igualmente. Gracias por tu interés. Gracias, Martí Batres, senador por Morena.